del pentecostalismo, o uno de sus principios más notables del pentecostalismo, es la unción de Dios o el moverse del Espíritu Santo en todos los servicios. ¿Sí? La mayoría de las iglesias pentecostales a las que usted va, la mayoría manifiestan poder en todos sus servicios. ¿Cómo se manifiesta poder en todos los servicios? Bueno, siempre hay alguna persona que danza, se consiguió, vamos a decirlo así, una forma de servicio, de culto, que arreglara el asunto, es decir, que moviera los sentimientos de las personas. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo principal. El objetivo principal de cada servicio es pensar, es hacerle creer al oyente, al que está aquí, de que el Espíritu Santo se movió o se manifestó dentro de la iglesia. Ese es el principal propósito. Entonces, los cánticos que muchas veces se cantan dentro de la iglesia, en su mayoría hoy en día en la iglesia pentecostal, hay de dos, vamos a decirlo así, hay de dos géneros, dos formas, dos maneras. Uno, el que mueve la efusividad, así como cualquier persona que va a cualquier fiesta a bailar, donde se necesita que haya adrenalina, que haya un movimiento, que haya, bueno, eso sucede en el servicio a Dios, supuestamente a Dios, entre paréntesis, hoy en día. Entonces, es de suponer que aquel creyente que no tiene un conocimiento claro acerca de las manifestaciones espirituales, rápidamente se va a quedar envuelto en medio de la música a pensar de que lo que está sintiendo dentro de él, no importa su condición espiritual, no importa cómo está caminando, no importa si está bien o si está mal, entonces lo que él está sintiendo viene de Dios. Por ahí, hace poco me pasaron un video de un homosexual inconverso profetizando. O sea, óigase esto, homosexual inconverso profetizando, y los que estaban orando por él así como que, oye, qué poderoso, qué maravilloso, el espíritu moviéndose ahí en un homosexual. Hablaba en lengua. Hablaba en lengua. Entonces, cuando no hay un conocimiento claro acerca del servicio a Dios, acerca de lo que hacemos para Dios, entonces es fácil dejarse arrastrar por la emoción cuando está sonando una música que es efusiva y que bueno, así como lo que, ¿cómo es que hacen las mujeres cuando lo que hacen en el Parque del Este? Un bailoterapia. ¿Sí? Usted sabía que eso ayuda mucho en todos los sentidos, la bailoterapia, las personas que la practican. Yo no la practico ni le aconsejo a usted que lo practiquen, pero dicen que los efectos positivos al cuerpo son muy buenos porque es una forma muy buena de hacer ejercicio. Bueno, ahí en la iglesia también. ¿Por qué? Porque si todos los días yo, a la hora que escucho el tiqui, 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 me pongo a bailar y me pongo a mover, se supone que mi cuerpo está cumpliendo la misma función que cumple una persona en una bailoterapia. Me muevo, dreno, ¿sí? Primero dreno emociones. ¿Por qué? Porque la música me hace alegrarme, la adrenalina y todo esto. Dreno emociones. Y número 2, mi cuerpo, mis articulaciones se están moviendo, y eso significa que entonces estoy haciendo un ejercicio. Ese es uno de los géneros. El número 2 es aquel género de música sentimental, que es el más difícil de distinguir. El pop, el rock suave, que fácilmente lleva a cualquier persona a llorar. Ambas emociones hemos creído que es el Espíritu Santo. Entonces se supone que yo vengo a la iglesia, y si yo entiendo
de que no estoy andando bien con el Señor, de que estoy discutiendo en la casa, de que no estoy en una comunión real con Cristo, no oro. Hermano, mire, lamentablemente, si se hiciera una encuesta, se lo digo, un porcentaje muy pequeño dentro de la iglesia ora realmente. No, hermano, nosotros hacemos vigilia. Está bien, la pregunta es: ¿cuántas vigilias hace usted solo? ¿Cuántas horas ora usted solo? Entonces no me incluya la vigilia en su tiempo de oración. Estoy hablando de comunión íntima, personal con Dios. Oración allí, no lo que si yo vengo a la iglesia oro porque todos están orando. Si yo vengo voy a una vigilia oro porque y a veces se llenan los espacios, como hemos dicho, con simple gloria, 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 sin saber a quién le estoy diciendo gloria, sin saber a quién estoy glorificando, sin pensar en Dios, ni pensando en el trabajo, pensando en el problema de la casa, pensando en cualquier otra cosa, en la película, y estoy diciendo gloria, gloria, santo vive. Lamentablemente, la gran mayoría de nosotros hemos inflado nuestras vidas con levadura. Porque usted sabe que el verdadero evangelio se mueve de esta manera. El creyente, movido por el Espíritu Santo, va a la intimidad con Dios. Cuando entra a la verdadera intimidad con Dios, el Espíritu Santo que se mueve allí en ese lugar le hace ver por el conocimiento de la palabra de que su vida está mal, de que las cosas no están bien y que hay muchas cosas en la vida que hay que cambiar, que no cambiarán de la noche a la mañana, pero que por la ayuda y la gracia del Señor van a cambiar si permanecemos en Cristo, porque Él dice: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, amén, cuando ese creyente va a la oración y a la comunión con Dios, el Espíritu Santo que le quebranta, le hace ver su pecado. El creyente llora amargamente. El creyente se siente indigno ante la presencia de un Dios santo con tantos errores, con tantas fallas y con tantas situaciones en su vida que no están bien. Luego que el Espíritu Santo le contricta, el creyente se levanta de ese lugar a intentar un cambio con la gracia de Dios en cada una de sus acciones. Va a la lectura de la palabra para buscar los medios para ser edificado, para comer del pan vivo que es Jesucristo. Y en medio de todo ese, vamos a decirlo así, en medio de todo ese proceso va a estar el testimonio del Espíritu Santo al corazón de ese creyente, un testimonio real, no una fe engañosa, un testimonio real, el Espíritu Santo dando testimonio al corazón de aquel creyente que está caminando, que le está guiando. Y aquello que David llamó el gozo de la salvación va a estar en el corazón de aquel creyente que está caminando con Dios. ¿Qué sucede cuando ese creyente vuelve a fallar contra Dios? El mismo testimonio del Espíritu Santo le hace sentir contrito, le hace sentir mal, le hace sentir que no está bien. Y ese creyente, como un ciclo, vuelve a la oración. Porque sabe a quién ha ofendido. Porque sabe que Él no está tapando las apariencias. Porque sabe que en la iglesia pueden decirle: eres un buen cristiano, eres muy buen predicador. Cuando tú cantas desciende el Espíritu. Cuando tú predicas, yo siento la unción. No importa lo que le digan. Él sabe a quién ha ofendido, porque su comunión real es con Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. Y cuando esto sucede, el creyente vuelve a la oración. En la oración vuelve a ser contrictado, pero vuelve a ser consolado. Recibe fuerza y es alimentado por Dios para que Él
pueda entender que le va a dar nueva fuerza. El Señor le recuerda en la oración que le ama, que aborrece su pecado, pero que le ama. Le recuerda que la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue derramada por su pecado. Le recuerda que se le sirve a un Dios santo, santo, santo. Y cuando el creyente entiende por el Espíritu todo esto, se levanta con nuevo ánimo y con nueva fuerza para vencer el pecado, para vencer lo mal que hay dentro de él, para vencer aquellas cosas que ofenden a Dios, pero no se acerca a Dios con ropas hechas, no se acerca a Dios con justicia ganada, no se acerca a Dios como hay creyentes. Hoy en día, uno de los temas para mí más asqueroso que se mueve dentro de muchos movimientos y que reclámale a Dios, por favor. Que tiene usted o yo que reclamarle a Dios. Lo que pasa es que yo pienso, yo en estos días estaba analizando eso y yo pienso que eso entró simplemente de esta manera. De pronto una persona sin mala intención, digo así, como usted hace un regalo, por lo menos usted agarra y llena lo que llenaban una barajita, ¿se acuerdan? Un álbum. Y entonces usted iba y reclamaba el premio, pero o sea, no era un reclamo de pelea, sino un reclamo de que toma y mira, toma lo que tú mereces. Tal vez la persona lo quiso decir de esa manera, sin utilizar la palabra reclamo como una acción de que dame, Señor, tú lo prometiste en tu palabra y si tú lo prometiste en tu palabra tienes que darme. Por favor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el creyente entra en esa comunión con Dios, cuando el creyente empieza a ser redarguido por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios, no necesita llegar ante Dios así como, Señor, mira, yo hice 25 días de ayuno. ¿Por qué tú no me respondes? Hay gente así, que como han orado 3 horas, Señor, ¿por qué tú no me sanaste? ¿Por qué tú no lo hiciste? Si yo confío en ti, si yo le tanto. O sea, por favor, esa ropa, eso no sirve. Lo que nos hace acepto ante la presencia del Padre es la misma vida de Cristo. Lo que nos hace acepto ante la presencia del Padre es que Jesucristo nos ha vestido con el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos tener acceso, oígase esto, nada más y nada menos que a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el lugar santísimo. ¿Qué es lo primero que se nos recuerda a nosotros cuando estamos cerca de Cristo? Les digo, nuestro pecado. ¿Qué es lo primero que se nos recuerda a nosotros cuando entramos ante la presencia de Dios? Lo débil que somos. Pero no, hoy en día ha cambiado el asunto. Y en la iglesia y en las predicaciones, lamentablemente, lo que más se le recuerda al hombre, lo grande que es, lo poderoso que es. Eres un león, eres un tigre, saca el tigre que tienes dentro de ti, tú eres un águila voladora, vuela muy alto, vuela, por favor. Cuando llegamos a Cristo, lo primero que vemos es Job, con toda su justicia, apenas Dios se le presentó, se aborreció a sí mismo. No hay un sentimiento distinto a este cuando nos acercamos a Dios, sino de los pecadores que somos, por muy bien que andemos, por muy en santidad que estemos caminando, por mucho que estemos predicando y haciendo en la obra de Dios, basta que nos acerquemos a la presencia de Dios y Jesucristo trate con nosotros por el Espíritu Santo. Lo primero que hacemos es pedir perdón a Dios por lo poco que somos, por lo poco que hacemos, por nuestra ignorancia, por nuestra rebeldía, por las cosas que estamos haciendo mal. Jamás el creyente se presentará ante la presencia de Dios sintiéndose que es algo o que es alguien para presentarse ante Dios.
Pero lamentablemente, esa hipocresía de la que habló Cristo, esa levadura, ha alcanzado a la iglesia durante mucho tiempo. Nos ha alcanzado a muchos de nosotros. Yo le voy a ser sincero. Yo he tapado apariencias. Y creo que todos nosotros en algún momento hemos tapado apariencias. Y usted sabe que el mundo que hoy vivimos es un mundo de apariencias. Usted se mete en lo que llaman los estados de las personas, o lo que montan allí personalmente, sea en cualquiera de las redes sociales. Y usted va a encontrar familias que están rotas, que están desquebrajadas, familias que no se quieren, que se odian, abrazados así con los hijos y con un mensaje allí: ¿cuánto los amo? Usted va a ver que las mejores caras y los mejores rostros salen allí así como que sí, yo soy luchador, todo está bien, sí puedo, estoy simpático, sí, soy hermoso, qué bello soy, vos qué bella soy. Eso es lo que se ve allí, hermano. Se nos olvida que no estamos bien. Se nos olvida que estamos andando en hipocresía. Se nos olvida que las cosas no están marchando bien. Se nos olvida que no estamos orando. Se nos olvida que no estamos teniendo comunión con Cristo. Se nos olvida que no estamos andando en el Espíritu, que no estamos viviendo conforme a lo que el Señor manda en su palabra, y que la levadura leuda toda la masa. No puede haber un poquito de eso. No puede haber un poquito de falsedad. No puede haber un poquito, no puede haber ni un poco. Nuestras vidas tienen que ser transparentes. Nuestras vidas tienen que estar limpias. Y nuestras vidas tienen que estar movidas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, créame, que va a ir tratando con nuestras imperfecciones. El Espíritu Santo de Dios va a ir tratando con nuestros errores. El Espíritu Santo de Dios va a ir tratando con nuestra flaqueza. El Espíritu Santo de Dios va a ir tocando esos puntos que hay en nuestros corazones, que no están bien delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, si nos preciamos de ser cristianos, si decimos estar con Dios, si andamos en comunión con Cristo, créame que el Espíritu Santo va a hacer su obra en nosotros. Va a consumir el pecado. Hoy en día todo es fuego. Véase que la mayoría del pentecostalismo todo es fuego, todo es candelita, chispa, brasa, todo es candela, y pareciera que fuera el infierno. Yo no veo al apóstol Pablo mandándole candela a los hermanos de ahí. Aquí te escribo esta carta, hermanos de Gálatas. Así te va el predicador hoy en día. Me siento bravo con el diablo porque ustedes se fueron a tal situación, y al final salutación a los hermanos que están en Galacia. Les digo yo, Pablo, que le mando esta candela, este chispazo, para que se quemen. Dios mío. Pablo estaba un poco molesto con los Gálatas. Si los nombres en ciertos versículos, un cierto tono así como, oye, por favor, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo cayeron? Pero en los últimos versículos, ya en la salutación, en la bendición final, o en la despedida, vamos a decirlo así, le dice: mirá con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Demostró el amor, la misericordia. ¿Usted no se ha dado cuenta que lamentablemente
No estoy hablando de todos. Un porcentaje muy alto de la predicación pentecostal es agresiva. ¿Usted no se da cuenta de eso? No estoy hablando de todos, ojo. Pero un grado bastante elevado, un porcentaje bastante alto de la predicación pentecostal es agresivo. Todo es pelea y esto y aquello y el diablo te va a llevar y aquí estoy echando chispa y aquí estoy con candela y fuego y esto y la iglesia y la mundial. Y entonces eso se ha vuelto como lo aceptable. Porque así estén majando a la iglesia a palo como se majan las caraotas. Después que se cosechan, si a la iglesia la pueden estar majando hacia palo, y la gente, gloria a Dios, y sale, uy, hermano, siento fuego, siento poder, esto estuvo grande, hermano, qué bendición. Ya, llegó a la casa, no hubo oración, no hubo cambio, no hubo nada. ¿Por qué? Porque todo es emoción. Pero viene alguien a hablar de esto, de lo que estoy hablando ahorita y cómo causa molestia en las personas. Hermanos, de nada vale el rostro limpio que nosotros intentemos mostrar aquí en la iglesia. La vida de nosotros espiritual se construye en la comunión íntima con Cristo, en la comunión íntima con Dios. Hay una verdad no dicha por mí, dicha por otras personas. Y vamos a decirlo así, certificado por la palabra de Dios, que es que el creyente que no tiene oración personal no es cristiano. Y eso lo han dicho muchos cristianos importantes en la historia. El creyente que no tiene oración y que no tiene comunión con Dios no puede llamarse cristiano. Óigase esto. Y esto ya termino con este ejemplo que voy a poner. Vamos a poner el ejemplo de dos personas que se casaron. O sea, dos parejas que entraron en matrimonio. Es decir, aquí tendríamos a 4 personas. Tenemos aquí un esposo que siempre habla con su esposa, que la trata bien, que tiene su intimidad con su esposa, que resuelve los problemas de su esposa, que camina con su esposa, que atiende a los hijos. Eso es un esposo, ¿verdad? Pero vamos a poner el otro caso del otro que también se casó, pero él nunca está en la casa, él le pega a la mujer, él no atiende a los hijos, él no tiene intimidad con su esposa, él vive. La pregunta es, ¿quién realmente es esposo? Eso va con el cristiano también. Un cristiano que no tiene comunión con Cristo no es cristiano. Y eso va para todos nosotros. Si usted no tiene comunión con Cristo a través de la oración en el Espíritu, usted no es de Cristo, hermano. No es hora de tapar la grieta con mastique, no es hora de tapar la grieta con cemento, no es hora de tapar la grieta, es hora de decir la verdad, porque esta verdad es para usted y es para mí. Escúcheme esto, si usted y yo hoy no estamos teniendo una comunión real con Cristo por el Espíritu Santo, usted lamentablemente o posiblemente no es de Dios. Porque algo que siempre va a caracterizar al cristiano es una comunión con Cristo. Muy a pesar de que el creyente a lo mejor baje
muy a pesar de que el creyente a lo mejor se aleje un poco, muy a pesar de que el creyente se descuide, a lo mejor en la misma oración o en la comunión con Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo lo va a traer nuevamente con cuerdas de amor, le va a traer nuevamente con cuerdas de misericordia, lo va a traer nuevamente, sea con enfermedad y problemas, sea tratando con su vida a través de la palabra, sea como sea, pero el Espíritu Santo nuevamente lo va a traer, no a la iglesia, no a la religión, lo va a traer nuevamente a la comunión personal con Cristo. Amén. Así es. Mi hermano iba a decir algo. Hay lo siguiente, creo yo, siempre leyendo, aunque no participé de hacer, al levantarnos, darle gracias a Dios, una oración, al que acostamos, una oración. También Jesucristo les dijo a los discípulos que cerráramos la puerta, que sí, y habláramos con nuestro Padre que está en los cielos, y ahí se rompe el ciclo de la hipocresía y de la levadura. Y vuestro Padre los exaltará en ¿qué? ¿En qué? ¿Qué? Vamos a entender esto. Él le dice, si tú oras en lo secreto al Padre, si tú oras a Dios allí en lo secreto y tienes comunión con Dios, la transformación y el cambio espiritual que se va a efectuar en tu vida va a ser hecho por Dios. Va a venir de Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre. Él es el que va a producir el cambio. Entonces, ¿cómo Él nos va a exaltar delante de las demás personas? Que las demás personas no van a ver la levadura, no van a ver el ropaje o la religión que me diferencia a mí de los otros. Van a ver algo tan distinto que sin palabras, sin usted decir, sin usted hablar, sin usted decir nada, la gente va a decir, esta persona realmente ha cambiado, esta persona realmente es distinta. Los mismos cristianos, oígase esto, los mismos cristianos van a admirar el cambio en su vida, otros lo van a criticar, pero no va a pasar desapercibido. Sí, porque cuando el Espíritu Santo empiece a regir su vida y mi vida, entonces vamos a empezar a chocar con muchos. Y no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, vamos a empezar a tener choques. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a compartir lo mismo que compartía antes con usted en mi carnalidad, sino lo que va a empezar a salir de mí es Cristo, es palabra. Y entonces ya aquel creyente que de pronto está viviendo en una condición carnal tiene dos opciones: o se aleja de usted o se acerca a usted y empieza a ser edificado como iglesia, o lo critica. Usted sabía que en la palabra nos enseña que el carnal siempre persigue al espiritual. Eso lo dice Pablo respecto a Jacob, no, a Isaac y a Ismael, Isaac. Dice que uno perseguía al otro porque uno había nacido según la promesa y el otro no había nacido. Uno era del espíritu, otro era de la carne. Bueno, déjeme decirle que cuando nosotros somos de la carne y nosotros empezamos a ver una persona que empieza a ser guiada, no eso es inflaote, porque hay personas inflonas que cuando apenas oran 10 minutos y sienten algo, entonces inflan el pecho y caminan dentro de la iglesia como un pavo real y no tratan a nadie y no quieren, hermano, por favor, y se ponen serio y así. Y no, yo no estoy hablando de esos inflones, hermano.
Estoy hablando de una persona que realmente ha conocido a Cristo. Empieza a tener una comunión real con el Espíritu y el Espíritu de Dios empieza a cambiar su vida. Cuando eso empieza a suceder, eso se empieza a volver chocante, empieza a ser chocante. Así la persona no hable, así la persona no diga algo, se va a hacer chocante para el que es carnal. ¿Por qué? Porque el carnal va a empezar a medirse con usted y con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted. Y va a decir, no, oye, pero ¿qué pasa? Y entonces empieza a buscar argumentos. Hermano, usted está muy extremista. Usted, hermano, tiene que cambiar eso, hermano. Tiene que ir con cuidadito. Y empieza, y usted no le ha dicho nada de pronto. Usted de pronto está simplemente en su comunión con Dios. Pero no solamente por medirse, es que la carnalidad siempre repele a la espiritualidad. Mire, cuando usted empiece a orar y a buscar de Dios, realmente en el Espíritu, va a tener problemas de pronto hasta en su núcleo familiar, esposo, esposa, hijos, en la iglesia, en el trabajo. Empiezan a haber críticas por cosas que a veces, ¿para qué? Para estorbar. Y muchos de nosotros, cuando de pronto hemos arrancado y hemos encontrado este tropiezo en nuestra vida, hemos cedido a ese tropiezo. Pero el llamado es otro, es diferente. Es a que oremos, a que busquemos a Dios. Hermano, mira, el que busca a Dios realmente no se desespera. Porque hay otro extremo. Hay varios extremos en esto, hermano. Está el creyente desesperado, que empieza a orar y como tiene 3 obras en el camino del Señor, 3 obras, ya empieza a criticar al que no tiene ninguna. Óigase, si usted está en un espíritu de crítica, entonces lo que usted está haciendo lo está haciendo en la carne. Porque cuando usted empieza a orar y a tener comunión con Dios y Dios empieza a hacer obras en su vida, lo menos que usted siente es deseo de criticar, usted siente el deseo de orar, de clamar y de llorar por aquellos que no están bien. Pero cuando empieza la crítica, no, hermano no va, el hermano no hace esto, no, hermano yo no lo voy orando, no, y tú sabes que tú esto y tú aquello y tú lo otro, escúchame, eso es levadura pura. Esa es la granulada, esa es la última, eso es la que explota en un instante. Eso no hay que dejarlo tanto tiempo fermentar. Eso es de una vez. La vida en el Espíritu es algo totalmente diferente, hermano. Y hoy más que nunca se precisa, se necesita que sea nuestras vidas espirituales real, una comunión real con Dios. Un cambio, hermano. Oración, buscar a Dios. Buscar a Jehová mientras que éste puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre inicuo, sus pensamientos, su mal camino, busque a Dios. Es tiempo, hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Olvidémonos ya de decir yo soy cristiano, de decir no, la casa de Dios. No, que yo esto y aquello, yo soy predicador, o yo he hecho esto, yo he hecho aquella obra, o yo he hecho lo otro. Ya es tiempo de parar eso ahí, párelo ahí. Porque todo lo que hasta ahora hemos hecho como cristianos, puede Dios tomarlo y destruirlo en un instante. Usted ha visto caída de hombres que han edificado una gran muralla espiritual en su vida. ¿Usted ha visto caída, hermano? Pregunto, ¿cuántos aquí han visto caída de hombres que han edificado un gran edificio espiritual en su vida? ¿Cuántos? ¿Usted no lo ha visto, hermano? Pregunto, ¿usted lo ha visto? Séame sincero, ¿lo ha visto o no lo ha visto? ¿No ha visto edificios espirituales inmensos caer? Inmensos. Irse al piso. Bueno, le voy a decir algo.
Dios me guarde a mí, lo guarde usted. Pero escúchame esto, cuando esto sucede, no hay que buscar culpable afuera. Déjeme decirle que es así. No hay que buscar culpable afuera. Porque Dios dice en su palabra que Él no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarde Israel. Es decir, cuando se deslava la vida o la construcción de un creyente y se va al piso, es porque lamentablemente ese creyente se había ensoberbecido y pensaba que con sus obras lo estaba haciendo bien, semejante al pueblo de Israel. Cuando se llevaron el arca, cuando destruyeron el templo de Jerusalén y todos estos juicios de parte de Dios hacia su pueblo, era cuando el pueblo tenía escondido errores. Hermano, usted me dirá, usted no tiene error. Todos tenemos errores. Escuche esto. Juan mismo dice, si alguien dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Todos los días tenemos que lidiar con nuestras faltas. Todos los días tenemos que lidiar con nuestros errores. Todos los días tenemos que lidiar con una naturaleza carnal, caída, pecaminosa. Todos los días tenemos que lidiar. La diferencia está en que si estamos viviendo en el Espíritu, la diferencia está en que si estamos en una comunión real con Dios, esos errores y fallas empezarán a ser tratados por Dios. Y empezará a haber un cambio porque sí, hecho por Dios, en el que el creyente que está sufriendo ese cambio, en vez de criticar a otro, más bien se siente indigno. ¿Cómo es posible, Señor, que tú estés tratando esto conmigo? Si yo he fallado tanto, si yo he cometido tantos errores, si mi vida es tan frágil, si estoy tan mal contigo, ¿cómo es posible que tú ahora estés tratando conmigo?